¿Querés pasar a Joel? Y bueno, el otro ensayo que nos toca describir es el ensayo de placa de carga, que es un ensayo también in situ para realizar un reconocimiento geotécnico. En este caso se permite determinar las características de deformación y de resistencia del terreno y consiste brevemente en colocar una placa sobre el terreno de forma circular y aplicar una serie de tensiones y medir los desplazamientos. Lo que se suele hacer es un método estático que consiste en aplicar una carga sobre una placa circular que puede ser de 30, 45 o 60 centímetros de diámetro mediante un gato hidráulico, utilizando un camión como el que se ve en la figura, una máquina pesada para darle peso al gato. Y en cuanto a las aplicaciones, podemos destacar en rellenos compactados se suele utilizar como elemento de control de la capacidad portante. En suelos naturales se realizan mediciones en superficie o en el interior de una cata para medir deformaciones y resistencia. Y también sirve para determinar la deformabilidad del terreno para la cimentación de grandes obras en macizos rocosos, como son presas o túneles a presión. Bueno, los resultados se interpretan de forma inmediata, obteniéndose la deformación y la resistencia del terreno. Para esto se aplica soluciones clásicas de la elasticidad y la plasticidad, eh, que se aplican a los parámetros que se miden, como son la presión, la tensión y la deformación, y los resultados se representan en un diagrama de tensión y desplazamiento, como se ve ahí en la figura. Pasar. Bueno, según el reglamento CIRSO 401, lo define este ensayo como una medida directa de la rigidez del suelo y consiste en aplicar una carga sobre una placa y medir el hundimiento de esta en el terreno. Puede ejecutarse de manera vertical o horizontal y tiene las limitaciones de que se altera el terreno cuando se realiza la excavación necesaria para el ensayo y que las propiedades mecánicas del terreno que se miden están en orden de 2 veces el ancho de la placa. Pásala. Bueno, ahí se puede ver el equipo que se utiliza. Está la placa, el manómetro con el que se miden las presiones, las columnas de carga, la bomba hidráulica, los comparadores con el que se mide el asentamiento, la deformación. Pásalo. Y bueno, el procedimiento es más o menos como ha explicado mi compañero recién. Se coloca la placa sobre el terreno, puede estar al nivel del terreno o se puede hacer una excavación y colocarla ahí. En el caso de que se haga una excavación, es necesario que tenga las dimensiones tales en que pueda entrar un hombre, cosa que pueda limpiar la superficie del fondo del pozo, de manera que se garantice el contacto de la placa con el terreno. Luego se coloca una carga y se miden las deformaciones. Y a continuación hay unos videos para que vean.
Bueno, eso sería todo. Gracias. Bien, perfecto, chicos. Bueno, con esto más o menos tenemos un pantallazo general de lo que son métodos de exploración del suelo. Son bastante importantes, mucha gente por ahí lo menosprecia, no le da la importancia que debería, pero es muy importante. Acá en Tucumán hay poca gente que se dedica a esto. Yo conocer 3 profesionales, 3 ingenieros que se dedican a hacer este tipo de cosas. Son los que habitualmente uno les encarga de ensayos de suelo cuando están por hacer una obra. Y bueno, un tema interesante. Obviamente, si alguno alguna vez se quiere dedicar de lleno a esto, tendrá que investigar un poquito más, meterse un poco más en el tema. Pero también son súper importantes para cualquier edificación. O sea, todo proyecto parte de un buen estudio de suelo, un buen proyecto de fundaciones y de ahí para arriba lo que haga falta para la estructura. Pero si desde abajo uno arranca mal, todo lo que pongan arriba va a seguir mal. Así que bueno, les agradezco a todos los que han presentado el tema este. A ver, entonces, sí, si tenemos tiempo, veamos el otro tema, el de geotextiles. Que me quedaba un grupo, el de eh, Luciano de Pinto y Carlos H. ¿Están? Sí, sí, acá estamos. Agustín, ahí está. Perfecto. ¿Han podido preparar algo? Sí. Lo veamos fugazmente, así ya los desocupo y se van a estudiar tranquilito para el parcial de mañana. Perfecto. Bien, ingeniero, ahí ya va a compartir Agustín la pantalla. Sí, empezamos. Perfecto. ¿Nadie que ver? ¿No se ve? No, todavía no. Todavía no vemos nada. Ahora sí. Perfecto. Ahí la estamos viendo. Bueno, comienzo. Buenas tardes, nosotros somos el grupo 12 y 13, que está formado por Becerra Verón Juan Pablo, Di Pinto Luciano, Hache Carlos Agustín, Mirabal Ana Belén, Oliviere Vicente y quien les habla, Galarza Solana Milagros. Nosotros hablaremos un poco de los geosintéticos. Para comenzar, describiré un poco de la historia de los mismos. Las primeras referencias de la utilización de geotextiles comenzaron a partir de los años 60 y se refieren a la construcción de obras marítimas en Holanda. Las funciones que tenían primeramente eran de drenaje y de filtración. Luego de esta utilización, comenzaron a desarrollarse tecnologías de diseño y de aplicación en Europa y en Estados Unidos. Y es así como se consiguen nuevas funciones para otros campos de la obra civil, como por ejemplo el refuerzo y la separación de terreno. Un momento clave en la historia de estos materiales fue cuando apareció la palabra geotextil, que fue en el año 1977, y que esto marcó un inicio de conferencias y congresos, los cuales permitieron avanzar con el desarrollo tecnológico y con la normativa a aplicar sobre estos materiales. Hoy en día, el mercado de los geotextiles es sumamente extenso. Se fabrican tanto en Estados Unidos como en Canadá, en Europa y en Asia. Y por ejemplo, en México, la mayor cantidad de fabricantes son locales. Listo. Bueno, los geotextiles son materiales poliméricos, como ser las poliamidas y el poliéster, que combinados con el suelo le brindan propiedades que en un estado natural no posee. Son elementos laminares, flexibles y porosos, que permiten el enlace químico o mecánico entre sus filamentos. También son como una malla compuesta por fibras sintéticas
y sus funciones principales se basan en su resistencia mecánica a la perforación, tracción y su capacidad drenante. Se usan por lo general en construcción de subbases de carreteras, ferrocarriles, presas, muros de contención y canales. Sirven para separar las tierras de diferentes granulometrías, además. Dentro de sus funciones principales, describiremos algunas como ser la de filtro, separación, refuerzo, impermeabilización, control de erosión y protección. La función de separación es prevenir que la mezcla de dos estratos o materiales diferentes, evitando la contaminación entre sí, lo cual me permite conservar las cualidades físicas y mecánicas de cada una de ellas. Como por ejemplo, para materiales de la subbase de una carretera, penetren en el suelo subyacente, manteniendo así los espesores de diseño. Bueno, otra de las funciones es la filtración, que es que en presencia de agua entre dos estratos o materiales diferentes, permite el paso del fluido, evitando la migración de finos o que las partículas se mezclen o contaminen entre sí, aún estando sometidos a un trabajo de carga o compresión. Por ejemplo, geotextiles utilizados para prevenir la migración de suelos dentro de los materiales granulares o tuberías, manteniendo el flujo a través del sistema. Bueno, otro de las funciones es el refuerzo, que aumenta la capacidad de carga de un terreno. Esto se logra por medio de la distribución de cargas, resultado de la interacción o fricción a la que es sometido el geosintético, por ejemplo, geotextiles y geomás utilizados como inclusiones en muros de contención. Refuerzos utilizados para construir plenes. ¿Pasa? Bueno, otra de las funciones está nombrada protección, que es la función que brinda un geotextil, generalmente a otro geosintético, básicamente a las geomembranas, que requieren de protección de los elementos punzocortantes o con aristas puntiagudas, que puedan ocasionar una perforación. Por ejemplo, geotextiles no tejidos utilizados para prevenir el defecto defectos en geomembranas, reduciendo tensiones de contactos de gravas en el suelo adyacente, residuos o material de drenaje durante la instalación y en servicio. Bueno, otra de las funciones es el control de erosión. En este caso, actúan para reducir la erosión causada por el impacto de lluvia y por las tensiones de cortes inducidas por los flujos de agua. Acá, por ejemplo, se usan mantas geosintéticas temporarias sobre superficies de suelos en laderas. Otra de las funciones es la impermeabilización. En este caso actúan como una barrera esencialmente impermeable a los líquidos o gases. Acá, por ejemplo, se utilizan geomembranas y GSL utilizados como barrera para impedir el flujo de líquido o gas en diques de relave. Como se puede ver en la otra diapositiva, pasarla. En estas imágenes, por ejemplo en la de la derecha, se puede ver lo que es el relleno sanitario, que es una de las últimas etapas del tratamiento de RSU, que son los residuos sólidos urbanos. Acá se puede ver cómo lo están colocando. En este caso, el geotextil tiene como función principal evitar filtraciones. En este caso del lixiviado, que es el líquido que arroja la basura, que es altamente contaminante.
Y bueno, otra de las funciones que cumple es protección, ya que en los residuos se pueden presentar elementos cortantes de todo tipo. En la imagen de la izquierda se puede ver lo que son las ollas de agua. Esto se utiliza mucho para el riego, acuicultura, y bueno, en este caso geotextil te garantiza una estanqueidad. Pásala. Yo voy a hablar de las clasificaciones principales que tienen los geosintéticos que explicó mi compañero al comienzo. Entre estos encontramos los geotextiles, los productos relacionados como la geomalla, la georred, la geoestera y la geocelda, los geocompuestos en los cuales se combinan los geotextiles con los productos relacionados que acabo de mencionar, y por último las geomembranas. A continuación vamos a exponer en una tabla cada uno de estos componentes y luego voy a explicar un poco sobre los geocompuestos. Los geotextiles son geosintéticos planos, flexibles y permeables, compuestos únicamente por materiales textiles. Cabe aclarar que las propiedades me remiten a usarlo para la ingeniería. Son mantas continuas de fibras que pueden estar tejidas o no, y su función principal va a ser la separación, la filtración y el drenaje. Por otro lado, la geomalla o la georred son redes regulares de elementos íntegramente conectados y cuya abertura, es decir, el tamaño de las aberturas me va a determinar a mí una trabazón entre las partículas que me va a retener. Y por último, y las geomembranas son membranas esencialmente impermeables, usadas como barrera de líquido y vapor, y por lo tanto hacen contención de estos. Su función principal va a ser la impermeabilización. Como mencioné antes, estos se pueden combinar. El geotextil yo lo puedo combinar con una geomalla y una georred, o una georred, como también con una geomembrana. Cuando lo combino con una geomalla y una georred, lo que hago es combinar función de drenaje y de filtración, de manera que la geomalla y la georred me retengan los materiales más gruesos, y luego el geotextil va a funcionar como filtro y va a permitir que el flujo filtre y las partículas más pequeñas queden retenidas por él. A diferencia de la geomembrana, que como ya mencionó mi compañero, la función del geotextil va a ser protegerla a la misma, porque es más rígida. Otro de los tipos son los geodren, que son una red polimérica fabricada con medio de drenaje, que combina algunas de las funciones similares a los geotextiles. Se encargan de canalizar las fluctuaciones de agua, llevándola a los procesos de conducción y evacuación de la misma, y son utilizados para contener los sólidos y permitir el flujo de agua. Los geosintéticos de tipo geocelda son estructuras sintéticas tridimensionales en forma de panal y se aplican en taludes, carretera, autopistas, vías férreas, canales, entre otros, y tienen como función principal el confinamiento del suelo. Las geomantas son una solución ecológica para prevenir la erosión del suelo y garantizar una rápida revegetación, al crear una superficie resistente a los efectos erosivos del agua. Estas geomantas pueden reducir la erosión del suelo en más del 50%. Son materiales geosintéticos que tienen la función de servir como un sistema de control de erosión en taludes que normalmente carecen con la vegetación. Pásala, por favor. Acá vemos algunos ejemplos de geotextiles, como tejidos y no tejidos. También algunos tipos, los georredes y los geomembranas. Geocelda. Y con un video mostramos la colocación de estos tipos.
Entonces se va. Uno.
Bueno. Muchas gracias a todos. Bien, perfecto, chicos. Les acoto ahí un par de cosas respecto al tema este. Es un tema bastante importante, por ahí a algunos no le da la importancia que le podría dar. Los geosintéticos, geotextiles, son materiales que en el volumen en general son bastante baratos, son básicamente plástico o algún material sintético, o sea, polimérico, todo lo que mencionó usted. Y evitan, usted imagínense, mostró unos videos, uno de un talud, cómo se lo protege al talud, imagínense si ese talud lo tuvieran que proteger con algún proyectado de cementicio o algo, que sería mucho más caro. Y después pasó un video que eso lo vamos a ver, cálculo si podemos después el parcial, un muro de sostenimiento, donde se lo va intercalando con geotextiles para darle propiedades. Básicamente el geotextil que hace, le da propiedad al suelo que el suelo no tiene, como ser resistencia a la tracción, estanqueidad, resistencia para que no se pierdan los finos, o para que no se trasladen los finos, y una serie de propiedades que en estado natural no tiene, y que de otra forma lo que necesitarían hacer son estructuras con otros materiales, hormigón, acero y cualquier otro material que hiciera falta, que se hacen muy costosas. Y los geotextiles son una forma muy barata, muy sencilla de resolver cuestiones mucho más complejas, y que ya vamos a ver más adelante, si podemos de vuelta lo que digo después parcial, una forma de cómo calcular un muro. Ustedes creo que ya han visto el mecánico del suelo calcula un muro de sostenimiento de hormigón. Vamos a ver cómo hacerlo a lo mismo con capas de geotextiles intercaladas que le dan la resistencia al suelo, o sea, para que se comporte como un bloque, como un elemento que tiene algo de resistencia interna a la tracción, y permite que puedan levantar alturas, salvar alturas grandes con taludes bastante casi verticales, diría, y a un costo infinitesimamente menor que lo que tendrían que hacer si tuvieran que hacer algo de hormigón o algo tradicional. Es una alternativa novedosa, moderna, sencilla, relativamente barata, y que cuando les toquen hacer obras de envergadura siempre hay que tenerla en cuenta porque ayuda mucho y salvan muchos casos que si no serían obras costosísimas de solucionar. Así que bueno, los felicito a todos, bien por los temas. Ya voy a compartir el video más tarde cuando me aparezca para poder compartirlo, así les queda data, porque seguro alguna preguntita vamos a sacar de lo que han puesto hoy para el examen. Y lo que sí les pido, bueno, eso, si pueden entre ustedes charlar o chatear o algo respecto a cómo está el viernes 22, si quieren venir el viernes 22 para que veamos el tema del anfiteatro. Y yo en paralelo ya he pedido o el miércoles o el viernes que me digan si tenemos disponible el anfiteatro, y apenas sepa les confirmo. Buenísimo, ingeniero. Quería preguntar a todos los compañeros una cosa. Sí. ¿Están todos en el grupo de alumnos de cimentaciones? ¿O alguien no está? Yo no estoy. No sé si ahora. Bien.
Javier, no sé si conoce a algún compañero, pero fíjate, comentate con alguien que te alcance el link, y así todos podemos opinar sobre el tema del parcial, la fecha. Dale, tienen esas dos alternativas, miércoles a la siesta o viernes, que creo que sería preferible también a la siesta, pero no sé si a la mañana será fácil conseguir anfiteatro. Y de ahí cualquier cosa me avisa. Y la otra, bueno, mañana que los dejo libres, y la idea era que veamos estos dos temas esta semana para que ya completemos hasta el parcial. Los dejo libre y si quieren empezar a repasar ya para el parcial, ya les voy a mensajear cuando puedo conectarme el viernes, que estoy medio complicado. Probablemente el lunes me puedo conectar, el miércoles también, y ya le pregunto al ingeniero Mohamed cuándo se puede conectar él también para hacer una consulta ya de cara al parcial. Bueno. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Ingeniero, sí, Victoria. Ok. ¿Qué me decías, perdón? ¿Yo? Sí, me había hecho alguna pregunta, yo he hecho que sí, porque te escuchaba, pero no sabía que me había preguntado. Le preguntaba si mañana hay clase. No, mañana no, justamente eso les digo, mañana los dejo libres porque sé que rinden algunos. Lo que yo ya les voy a poner ahora en el Classroom, todos los temas que vamos a marcar para el parcial, para que vayan leyendo el fin de semana. Y bueno, y eso, qué día estoy disponible yo para consulta y qué día está el ingeniero Mohamed disponible para consulta, así ya la semana que viene nos dedicamos de cabeza al parcial y les va bien a todo. Y lo único que espero es la respuesta de ustedes cuando prefieren el inicio, el miércoles o el viernes. Bien, muchas gracias, ingeniero.